Muy buenas noches, tengan todos ustedes. La Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos les dan la más cordial bienvenida este viernes 23 de octubre del año 2020. Esta fecha en la que festejamos el Día del Médico. Quiero presentar a las personalidades que van a formar parte de esta festejo o ceremonia. Y voy a empezar primero con las mujeres. Quiero presentar a la doctora y académica Alicia Elizabeth Robledo Galván, que es vicepresidente de la Academia Mexicana de Pediatría. También quiero presentar al doctor Javier de Jesús Castellanos Coutinho, que es actualmente director general de los hospitales MAC. Igualmente quiero presentar al doctor y académico Carlos Bravo Matus, cirujano pediatra, que vive en la ciudad de Jalapa. Y al doctor Isaías Orozco Andrade, médico pediatra de Ciudad Juárez, especialista y experto en tuberculosis. Quiero ceder la palabra inicialmente a Carlos Bravo Matus. Adelante, Carlos. Gracias, Eduardo. Muy buenas noches tengan todos ustedes. De antemano, una enorme felicitación a todos nuestros compañeros médicos que nos están escuchando. Y bueno, pues hacer un recuerdo también para los médicos que han caído en la lucha en este año. Yo voy a empezar platicando un poco de por qué se celebra hoy el Día del Médico. Y para ello vamos a hacer un poco de historia y nos vamos a ir a una pequeña presentación. Ahí estamos. Bien. Su servidor, Carlos Bravo Matus, académico de la Academia Mexicana de Pediatría, presidente del Colegio Médico y Ciencias Afines de Jalapa, miembro del Grupo Médicos Unidos y del Grupo Ciberpeds, de los ciberpediatras. El Día del Médico en México se celebra ya desde hace muchos años. Ser médico en el destino de un hombre implica sacrificio, dedicación, estudio, generosidad y humildad. Se entrenará para ser fuerte, insensible, para no llorar ante la muerte, pero celebrar un nacimiento. A agradecer cuando todo salga bien y sentirse pleno si un paciente le agradece su curación. Su objetivo no solo es promover la salud, curar la enfermedad, diagnosticar y rehabilitar. Debe ser un agente de cambio y desarrollo social. El médico ha existido desde la aparición del hombre en la tierra. Fueron personajes especiales, brujos, chamanes, curanderos, y han evolucionado para curar las lesiones y la enfermedad de sus semejantes. El Día del Médico se celebra desde hace muchos años en Latinoamérica y se celebra el 3 de diciembre, recordando el natalicio de Carlos Finlay, descubridor de la transmisión de la fiebre amarilla. El Día del Médico en México se conmemora el 23 de octubre y fue en una convención de los sindicatos de médicos confederados de la República, celebrada en Cuernavaca, Morelos, en 1937, donde se tomó la decisión de hacer esta celebración y justo en esta fecha, gracias a la iniciativa del doctor Pedro Rendón Domínguez, médico jalapeño, egresado del Hospital General de México, quien propuso se reconociera a los médicos como ya se hacía con las enfermeras. En esta reunión se encontraban el doctor Salvador Subirán,
Gustavo Vaz y Fernando Ocaranza, entre muchos otros. Se instituyó precisamente el 23 de octubre porque ese día, en el año 1833, se inauguró el establecimiento de ciencias médicas, el cuarto de los 6 colegios de enseñanza superior en los que estaba dividida la Dirección de Instrucción Pública, órgano que creó el doctor don Valentín Gómez Farías para sustituir a la Real y Pontificia Universidad de México. Antes de esa época, la conmemoración del Día del Médico tenía una connotación netamente religiosa, ya que se veneraban a los diversos santos considerados patronos de la medicina. Estos son Rafael el Arcángel, Lucas el Evangelista y los gemelos médicos Cosme y Damián. El Arcángel Rafael es considerado aún como el máximo patrono de los médicos. Comúnmente se le conoce como San Rafael, cuyo nombre quiere decir medicina de Dios, puesto que tiene sobre los demás ángeles la misión de cuidar la salud de los hombres, y su fiesta se celebra el 24 de octubre. Según la leyenda, la veneración de los hermanos Cosme y Damián, que se ubican entre los años 287 al 330, habían estudiado medicina en Arabia y ejercían la profesión médica por caridad. Durante la persecución de Diocleciano y Maximino, fueron detenidos e instados a abandonar su fe. Al no hacerlo, primero fueron arrojados al mar, de donde salieron ilesos. Luego se les condenó a la hoguera sin que se les hiciera daño. Entonces los flecharon, pero las saetas se volvieron contra quienes disparaban. Finalmente los decapitaron el 27 de octubre. En el año 1226, el gremio de cirujanos de París nombró a San Cosme y a San Damián como sus patronos y además celebraban sus reuniones en la iglesia de San Cosme como primera escuela de especialización para cirujanos que recibió el nombre del Colegio de San Cosme, manteniéndose hasta el año de 1713, y de ahí surgió la Academia de Cirugía. En 1572 se fundó en Solotum la Hermandad de San Cosme y San Damián, que puede ser considerada como la primera asociación de médicos. Lucas el Evangelista nació en Antioquía de Siria y fue médico antes de unirse a los apóstoles de Jesús. Escribió el tercer evangelio que lleva su nombre y los Hechos de los Apóstoles, en donde narra cómo con la fe se obtenía la salud y era invocado con frecuencia por los enfermos. También los médicos acudían a él para que los ayudara en sus trabajos. Lucas murió en Acayo o Bitinia. En el siglo XIX, después que los médicos adquirieron el antiguo Palacio de la Inquisición para la Escuela de Medicina, lo cual fue en octubre de 1854, Urbano Fonseca, en su calidad de miembro de la Junta de Gobierno de la Academia Nacional de San Carlos, propuso que se esculpiera una estatua de mármol de San Lucas Evangelista para donarla a la Escuela Nacional de Medicina. Se encargó a Roma el trozo de mármol de Carrara, que tenía un peso de 1,285 kilos, y fue Miguel Villar quien dirigió los trabajos y fue tallada por su alumno Martín Soriano, que en 1959 terminó la estatua. El 7 de junio de 1860 se hizo la solemne inauguración de la estatua de San Lucas en el centro del patio de la Escuela de Medicina, en donde permaneció por mucho tiempo
hasta que en 1913 se le trasladó al salón de actos y más tarde al vestíbulo del mismo. En 1950 se cambió al descanso de la monumental escalera principal del edificio, en donde aún permanece. Después de la reconstrucción del Palacio de la Escuela de Medicina, la escuela también se convirtió en facultad y se trasladó a la ciudad universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. En este día hemos de recordar también a Matilde Montoya, nacida en 1859 y partiendo en 1938, como la primera mujer médico que logró estudiar medicina gracias al apoyo y a la gestión del presidente general don Porfirio Díaz. Muchas felicidades, compañeros médicos, en nuestro día. Festejémoslo con honor y con la altivez que merece nuestra profesión, recordando que este día nació gracias a un médico jalapeño. Muchas gracias, doctor Carlos Bravo, por su presentación, por su participación en este evento. Si nos hace favor de dejar de compartir la pantalla. Y ahora quiero darle la palabra al doctor Isaías Orozco Andrade. Adelante, doctor Isaías. Buenas noches a todos y pues es un placer y un honor para su servidor estar en este acto solemne que agradezco a la Academia Mexicana de Pediatría y a Médicos Unidos, pero muy gratamente también a mi querido amigo, el doctor Eduardo Lara, por la invitación y obviamente pues es un honor estar aquí con mis compañeros, todas unas personalidades. Yo me voy a permitir decir unas breves palabras tratando de enmarcar este Día del Médico en un breve mensaje. Quienes decidimos dedicarnos a la práctica de la medicina, sabíamos desde siempre que nuestra profesión sería una cultura de servicio a la humanidad. Y hoy, lejos de celebrar con júbilo este Día del Médico, habremos de recordar y reconocer a nuestros hermanos caídos en el cumplimiento de su deber. Mentes brillantes, manos hábiles y de gran corazón, quienes por su nobleza y amor al prójimo antepusieron sus vínculos familiares para tratar de sanar al enfermo y poner todo su empeño en no dejarlo morir, lo cual los llevó a entregar su vida incondicionalmente hasta incluso llevarlos a la muerte, luego de exponerse a personas cuya irresponsabilidad y falta de sensibilidad para cumplir con las medidas de protección los llevara enfermos de COVID a los hospitales, donde médicos y enfermeras, seres humanos que con tan alto grado de vocación se dedicaron a cuidarlos en cuerpo y alma hasta lograr su recuperación sin importar la posibilidad de contagiarse y dejar huérfanas a sus familias. Con la esperanza de que la humanidad valore y aprenda de la pérdida de tantas valiosas vidas humanas y no se repita esta triste historia, vaya mi respeto, admiración y reconocimiento para ti, hermano, para ti, hermana, que ya no estás entre nosotros, porque nunca dudaste en quedarte para servir a tu prójimo. Es cuanto. Muchas gracias, doctor Isaías Orozco. Ahora me da mucho gusto presentar ante ustedes a un gran médico al cual yo admiro muchísimo y le quiero agradecer de antemano su participación. Y se trata del doctor Javier de Jesús Castellanos Coutinho. Adelante, doctor Castellanos. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias. Yo deseo agradecer de corazón a la Academia de Pediatría y al Grupo de Médicos Unidos, a Eduardo por su movilidad, su agilidad, su entusiasmo, como lo es todo el grupo.
un grupo sorprendente de actividad y de ingenio y talento. Esta invitación, muchas gracias, es muy generosa, y estar aquí ante ustedes y hacer algunas reflexiones sobre el tema del Día del Médico. Generalmente suelo ser un poquito crítico por algunas cosas y quiero decirlo con toda claridad y de corazón. Para mí, a pesar del extraordinario historial que nos acaban de presentar aquí por nuestros dos compañeros del Día del Médico, para mí es un día del año que oficialmente ahora, en esta época y en estos años pasados y presentes, es un día del año que oficialmente las instituciones y la sociedad misma voltean y se dirigen a nosotros en un tono de felicitación por la labor que cotidianamente todos ustedes, todos nosotros, hacemos de cuidar la salud, sin lugar a dudas, entendiendo que la salud es el valor más importante que podemos poseer los seres humanos. Es así, pues, un día público dedicado a celebrarnos, y ahora, como ya lo han señalado quienes me antecedieron, en el marco de la pandemia que vivimos, a título personal confieso que no siento la misma alegría que otros años. Ahora que muchos seres humanos, y entre ellos muchos soldados de nuestro ejército de salud, desconocidos, conocidos, amigos, armados y con frecuencia desarmados, han luchado hasta la fatiga y han perdido su tranquilidad, la de su familia, y muchos su salud o su vida. Por ello, con enorme respeto a todos y a nuestra profesión, permítame, en homenaje, conducir la reflexión sobre algo que yo creo que es más íntimo. El mensaje es para todos, es para nosotros, los médicos, es para quienes nos dirigen, es para la sociedad en su conjunto. Permítaseme intentar dejar claro que quienes hemos decidido dedicar nuestra vida a esta profesión, la medicina, y la ejercemos por vocación, somos orgullosamente portadores de ese extraño, pero maravilloso, milagroso y ojalá muy contagioso virus que todos llamamos amor, que suele definirse en forma sencilla como el sentimiento de vivo afecto e inclinación hacia una persona o una cosa a la que se le desea todo lo bueno. Aquí también pido su autorización para tomar la descripción bíblica de la palabra amor, ahora más descriptiva, justa y clara para nuestra vocación, que nos dice: el amor es paciente, es servicial, el amor no es envidioso, no hace alarde, no se envanece, no procede con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. Me atrevo a agregar aquí y ahora para nosotros, para nuestra profesión, el amor además como un sentimiento que tiene la cualidad de no ser solo declarativo, sino también proactivo en la acción de querer el bien de la otra persona por sobre todas las cosas. Así los médicos de vocación, insisto, solemos tener el privilegio de algo que yo he llamado el festejo íntimo, que tiene una propiedad extraordinaria, es cotidiano, al atestiguar el cuadro del dolor mitigado, la luminosidad de la función recuperada, el milagro de una vida nueva o de una vida salvada, y nosotros orgullosos contemplar los rostros satisfechos de quienes sufren y de quienes los rodean, ahora ya tratados. Después la alegría de comprender que hemos sido artífices o parte de ese logro al vencer la muerte o la enfermedad. Esa tragedia que debe ser entendida por nosotros, pero también por todos, por la sociedad, por todos. No solo como ausencia de salud, sino en ese marco complicado y profundo de un fenómeno biológico, pero también social, que también suele con frecuencia provocarnos lo que llamo el duelo íntimo. Eso que llamo el festejo íntimo de nuestra profesión no es público, no está calendarizado, es privilegio, es nuestro, no requiere de aplausos, pero nos alimenta y robustece. ¿Quiénes somos entonces los médicos?
¿Qué requisitos son necesarios para integrarse, para ser parte auténtica de esta gran familia? ¿Qué nos une? ¿Qué nos identifica? ¿Y qué compromiso nos demanda? En primer lugar, seleccionar la carrera de medicina y el bien ejercerla reclama una concepción humanista, la oposición de la virtud del amor, en cuyo rico contexto se engloban valores como la compasión, el respeto, la responsabilidad, la honestidad, la dedicación, la gratitud, la prudencia, la sinceridad, la lealtad y, ojo, la humildad. Señalo, la humildad. Con frecuencia les confieso que en mis propios pensamientos suelo reflexionar que con estos requisitos y valores que acabo de señalar, ser médico por vocación es un placer y además un enorme privilegio. Pero serlo por equivocación, sin duda, debe ser el hastío y la tragedia. El ser médicos nos demanda también del ánimo, de la voluntad y de la decisión en el esfuerzo del continuo servicio y del continuo aprendizaje. Demanda de una inteligencia abierta, del uso de la razón como instrumento, del análisis y de la disponibilidad al cambio. Está claro que no pueden estar ausentes en un buen médico los atributos de solidaridad, bondad, entereza, tenacidad, ojo, compañerismo, entusiasmo por el conocimiento y aquellos principios que enriquecen y traen paz a nuestro espíritu. La humanidad toda necesita de estos grandes seres humanos, seres que sueñan y siguen esforzándose y se han construido, o como estudiantes, nuestros estudiantes, están en proceso de hacerlo, en extraordinarios individuos, al servicio del hombre y de la sociedad. Seres quienes con frecuencia, lamentablemente, no son valorados en su justa dimensión. Y ni hay siempre equidad a la responsabilidad que se aporta y con frecuencia se encuentra de frente con la falta de comprensión. Me refiero a esa equidad que debemos de tener de responsabilidad de la sociedad. Nos harían más fácil el ejercicio de nuestra profesión. Honremos pues y festejemos en público y en la intimidad nuestra condición de seres humanos de amor. Pero la invitación al festejo y a la construcción es para todos. Los resultados, sin duda, también serán mejor para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Castellanos, por sus mensajes tan sentimental, tan inspirador. Y ahora quiero dar paso y la palabra a la doctora Alicia y académica Alicia Elizabeth Robledo Galván, vicepresidente de la Academia Mexicana de Pediatría. Alicia, adelante. Buenas noches a todos. Un fuerte abrazo y cálido abrazo este día, que es diferente a otros 23 de octubre y a otros días del médico que hemos celebrado con más alegría. Ahora ha sido más bien con más intensidad y más reflexivo. Como lo han mencionado mis compañeros anteriores, recordamos a los caídos, a los compañeros que ya no estarán con nosotros, pero que fueron un ejemplo de entrega. Y el día de hoy coincide que justo hoy, viernes 23 de octubre, estamos celebrando con Médicos Unidos esta ceremonia que se está realizando conjuntamente con la Academia Mexicana de Pediatría. En 1962 se fundó la Academia Mexicana de Pediatría, asociación civil, y en casi 7 décadas los académicos han sido un pilar fundamental en instituciones de salud, producción científica y la educación médica continua. La proyección de la academia para este bienio de 2019-2021 es la visión de la actualidad y acercar a todos los profesionales de la salud, así como a la sociedad en su conjunto, de acuerdo a las necesidades actuales y a los conocimientos médicos que día a día están cambiando a diferencia de otras épocas.
Lo que antes un artículo de este año era considerarlo reciente, ahora lo que hemos visto con la pandemia es que cambia de una semana a otra. Y lo que era verdad en marzo y abril ya no lo es actualmente en octubre. El 21 de abril de este año se crea este grupo de Médicos Unidos por el entusiasmo y la pasión del fundador, el doctor y académico Eduardo Antonio Lara Pérez, quien con su energía, entusiasmo y pasión integró a otros médicos que compartían la misma filosofía. Los médicos fundadores han sido los doctores y académicos Roberto Rodríguez García, César Virgen Ortega, Manuel Ochoa Hernández, Arturo Perea Martínez, Rubén Álvarez Solís y el doctor Jorge Adrián Chuc Sepúlveda, que contagiaron ese entusiasmo a otros médicos y rápidamente y casi de inmediato se han ido agregando hasta llegar a ser actualmente 100 integrantes. El objetivo integral del grupo fue la comunicación entre colegas para analizar el impacto y las condiciones derivados de la pandemia de COVID-19, que generaba mucha inquietud de cómo se iba a manejar una enfermedad nueva por un virus desconocido, por lo que se iniciaron con sesiones semanales los viernes a las 8 de la noche, las cuales se han realizado de manera ininterrumpida con la presentación de los diferentes temas que surgen de las comunicaciones a través del chat de WhatsApp del grupo, sumando ideas e inquietudes para discutir, analizar y tratar de llegar a conclusiones sobre la mejor forma de diagnosticarla y tratarla. Así que la primera sesión se realizó el día 8 de mayo, continuando hasta la fecha con la número 25. En estos 6 meses de trabajo en conjunto de Médicos Unidos y la Academia Mexicana de Pediatría, se han tratado diversos temas. Mencionaba que empezamos con la de pandemia de COVID-19, su impacto y manejo de la misma, pero después fue derivando en otros, como es lo de la nutrición, la enseñanza-aprendizaje con tópico de educación de posgrado y de pregrado, inmunizaciones, tópicos de infectología, temas históricos y sociales, propuestas de innovación, mejoras o cambios, pero todos ellos tuvieron su raíz en cómo había repercutido la nueva pandemia de COVID-19 en estas áreas, cómo la nutrición podía hacer que un paciente o no lo presentara de forma preventiva este cuadro, o si lo presentaba, tuviera una mejor evolución. ¿Cómo repercutió entre nuestros alumnos y residentes? Porque la enseñanza-aprendizaje cambió de ser presencial a tener que ser por videoconferencias. Y esto es, si bien acerca en cierta forma la comunicación de que nos podamos ver como está ocurriendo en este momento, que estamos distribuidos en toda la República Mexicana, también fue un obstáculo para poder ver hasta dónde estaban comprendiendo los alumnos y para los residentes el cómo aprender sin tener al paciente enfrente, sino nada más a través de videos y de lo que se les daba en las presentaciones en línea. Esto ha sido un verdadero reto y sin embargo se ha ido superando. También se manejó las inmunizaciones, las que conocemos actualmente y las que están en controversia, como las que están en desarrollo para el SARS-CoV-2. Se manejaron otros tópicos de infectología, porque no todo es COVID-19 y estamos viendo la reemergencia de enfermedades como el sarampión, tuberculosis, por la falta de inmunizaciones e incluso de otras de origen bacteriano como la lepra que se está presentando actualmente y también incluso la peste que volvió a presentarse en Estados Unidos. Se manejaron temas históricos y sociales porque los médicos vemos a todos los seres humanos en forma integral. O sea, no podemos ver nada más la parte biológica. Sabemos también que es importante la parte biopsicosocial y en esto uno de los temas más importantes y que también coincidió en la fecha fue la del 2 de octubre, en donde además el antecedente fue el movimiento médico de 1964 y que nació en el Hospital 20 de Noviembre. Los médicos se han caracterizado por involucrarse en todas las áreas
y dar propuestas de innovación, mejoras o cambios, pero lo que sí se ha logrado en este grupo, y por eso es la fraternidad con la que todos están trabajando, es por ser respetuosos de creencias, credos y formas de pensar, todas ellas respetables. La primera sesión, que fue la pediatría de primer contacto ante la pandemia COVID-19, fue impartida por el doctor y académico Arturo Perea Martínez. Después continuamos en el mes de mayo con los temas de asma grave, que nos lo impartió el doctor Dante Hernández Colín, el de diagnóstico diferencial de exantemas con la doctora Elena Vidal Ruiz de la Cruz, y iatrogenias en pediatrías, el punto de vista del médico con el doctor César Virgen. También tuvimos en el mes de junio 4 sesiones, entre ellas prevención primaria desde la primera gota de leche humana con la doctora Silvia Solade de Argentina, la vacunación durante emergencias sanitarias y oportunidades perdidas con la doctora Gloria Huerta García, el desarrollo humano, cómo cuidar las funciones cognitivas en tiempo de aislamiento, por la licenciada en educación Diana Dávila Patiño, y un tema que compartí y tuve el honor de hacerlo en este grupo fue el de duelo en la UCIN, no solamente para los padres de los recién nacidos que fallecen, sino cómo lo viven los médicos y las enfermeras, es decir, todo el personal de salud, que hacemos un equipo junto con los padres para el manejo de nuestros recién nacidos en estado crítico. En el mes de julio tuvimos los temas de nutrición, estrés y sistema inmunológico con el licenciado en nutrición Edgar Ortega Telles, investigación en atención primaria, un pilar para el sistema de salud, con la doctora Gabriela Janet Cortés Moreno, que es maestra en ciencias médicas e investigadora del Sistema Nacional de Investigadores. El tema de cardioversión con la doctora María, que estoy tratando de quitar los cuadros a un lado para poder ver mejor los temas. Tema cardioversión en la UCIN con la doctora María Berta Romo Almanza. El rol de las fusiones NTRK en oncología pediátrica con la doctora Belkis Andreina Monsalve Antiojas, y colorimetría fecal en el diagnóstico oportuno de atresia biliar con el doctor Reinaldo de Jesús Michel Aceves. Se me congeló la pantalla, que son los problemas a veces de la tecnología. Bien. Tenemos después, en el mes de agosto, los temas de cirugía ortoplástica con la doctora Xochitl Velázquez Arroyo, clinimetría, ¿qué nos indican los resultados de los diversos estudios clínicos? Con el maestro en salud pública César Eduardo Luna Gurrola, el síndrome X2 en el contexto de la obesidad y las enfermedades no transmisibles en la infancia y en la adolescencia con el doctor Arturo Perea Martínez, y el modelo de nutriología aplicada avanzada con el licenciado en nutrición Paul Tadeo Ríos Gallardo. En septiembre tuvimos impacto en la post-pandemia de COVID-19 en los médicos y la práctica de la medicina. En septiembre ya estaba menos intenso la COVID-19, aún siguen los ingresos y de hecho en este momento está habiendo un incremento nuevamente de contagios y de hospitalizaciones, pero en septiembre ya era evaluar cómo había impactado esta pandemia que inició en el mundo, en China en diciembre, en México a finales de febrero, pero nos cambió radicalmente la vida. Aunque ahora se dice que es la nueva normalidad, pues lo que yo les digo a los residentes es que nuestra nueva realidad, no nueva normalidad, sino nueva realidad, y que nos tocó vivir un momento histórico, la era pre-COVID y la era post-COVID, en donde tenemos que cambiar muchos de nuestra cotidianidad, tanto en la vida de estudiante como laboral y familiar, así como social. Y fue impartida por el doctor Pedro Toxtri Riquelme. También estábamos en septiembre, teníamos que ver algo muy importante dentro de nuestros temas de historia de México,
y el doctor Isaías Orozco Gómez impartió una magistral conferencia sobre la guerra patria en el marco del dominio colonial español, para ver todos los enfoques y todas las aristas. Finalizamos septiembre con el tema de hierro, fisiología en el sistema nervioso central, con la licenciada en nutrición Lilia Mayrel Santiago Lagunes, y este mes de octubre el doctor Carlos Bravo Matus nos dio todo un recorrido, un recuerdo de lo que se vivió en el 2 de octubre, que si bien la frase dice 2 de octubre no se olvida, lo que nos hizo fue regresarnos a aquellos días y meses. Muchos lo vivieron directamente, de los médicos que estamos en este grupo, muchos participaron en forma activa, otros lo vimos de lejos, pero después a través de la historia lo hemos ido estudiando. En aquel entonces yo estaba en primaria, pero veía la angustia de mis padres de lo que estaba sucediendo. Mi padre también fue médico, falleció hace 20 años, pero lo veía preocupado por lo que estaba sucediendo. Fue muy emotiva esta presentación y le agradecemos muchísimo al doctor Carlos Bravo Matus el que nos haya dado esta semblanza. Continuamos con la educación médica en Latinoamérica con el doctor Ricardo León Borges y disbiosis y uso de antibióticos con la doctora y académica Patricia Ramírez Sandoval. Finalizando hasta el día de hoy, porque van a continuar, pero esta es la que tenemos presente en este momento, que es la ceremonia del Día del Médico. Fue tal el éxito de estas reuniones semanales por videoconferencias que se abrió un canal de YouTube de Médicos Unidos y una página de Facebook como grupo cerrado. Debido a las necesidades de comunicación constante por los cambios dinámicos en el comportamiento de esta pandemia por COVID-19, en cuanto a presentación del cuadro clínico, que cada vez son más síntomas y signos los que se han detectado en diferentes órganos y sistemas, la fisiopatología, junto con los factores de riesgo y los diversos tratamientos que se han implementado, se agregaron otras reuniones virtuales por videoconferencia, los martes y los jueves a las 9 de la mañana, que originalmente eran informales y que eran charlas de amigos alrededor de un tema, pero fueron evolucionando hasta tratar otros temas de interés y se les llamaron pláticas de café, que a la fecha ya son casi 50. Debido al alto nivel académico y científico de estas charlas y las discusiones que se presentaban en ellas por expertos, dejaron de ser informales para convertirse en paneles, foros y mesas redondas, con temas específicos de actualidad en diferentes áreas y con la participación de todos los médicos del grupo que desearan integrarse. Al ser grabadas y subidas las pláticas de café a YouTube, sorprendió el gran impacto que tuvieron, porque eran revisadas por médicos de diferentes países que incluso se han integrado también a Médicos Unidos y ahora ya es un grupo internacional, dando origen a la realización de 2 foros de opinión. Hace casi 4 meses, también en estas charlas de café, se tuvo la idea de entrevistar a un médico para conocerlo más, no nada más por la trayectoria que conocíamos como médicos, profesionistas, científicos, sino al ser humano. Y a través de su persona y profesionalismo se les llamaría sobresaliente, con la intención de formar una biblioteca de médicos sobresalientes. Dentro de las pláticas de café, algunas, porque ya son casi 50, lo que quiero mostrar como un ejemplo es que eran diferentes temas. Desde la primera, que fue una decisión acertada, retirar a los becarios al inicio de la pandemia, hasta ir viendo diferentes temas como modificaciones a los currículos, clínica y servicio social en las escuelas de medicina, el balance actual de Médicos Unidos y planes futuros, tú, médico pediatra, ¿qué haces en tus ratos libres? ¿Qué es lo que te gusta? Y el tema que nos dio ayer el doctor Eduardo Lara Pérez, que fue el fundador y el pilar de este grupo en relación a salud pública. Los 2 foros de opinión que se tuvieron y que fueron enriquecedores para todos los que tuvieron la oportunidad de asistir fueron el de enseñanza-aprendizaje de la pediatría en México, que incluso en las facultades de medicina de diferentes universidades
no solamente participado en ese día, sino que lo han revisado en YouTube en varias ocasiones y se han comunicado con el doctor Lara Pérez para comentar sus inquietudes también. El otro tema del foro de opinión fue manejo de la pandemia por COVID-19 en el mundo y en México, manejado también magistralmente por un grupo de expertos. Y los médicos sobresalientes que se han entrevistado hasta el día de hoy han sido el doctor y académico Roberto Rodríguez García, doctor y académico Rubén Álvarez Solís, doctor y académico Carlos Bravo Matus, el doctor Jorge Adrián Chuc Sepúlveda, el doctor Pedro Toxtli Riquelme y el doctor Javier de Jesús Castellanos Coutinho, que nos permitió conocerlos en una forma más integral y admirarlos, no solamente como profesionistas y grandes médicos, sino como excelentes seres humanos. Todos estos videos se pueden ver en el canal de YouTube. Ahora sí, el futuro, ¿qué proyectos tiene este grupo de Médicos Unidos? Por un lado, es promover y participar con la Revista Mexicana de Atención Primaria Pediátrica que ha impulsado el doctor Ulises Reyes, formar grupos de trabajo por expertos en temas para la producción de proyectos de investigación, guías e incluso libros, y posiblemente en un futuro cercano se puedan realizar cursos en línea, así como congresos o simposios con ramas de la medicina, educación o cada una de las especialidades, y gestionar para que estas actividades en Médicos Unidos también tengan validez curricular ante el Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría. Finalizo esta participación agradeciendo a todos los médicos que han participado activamente con la Academia Mexicana de Pediatría, Asociación Civil y Médicos Unidos, felicitar a todos aquellos médicos que ya han sido entrevistados como médicos sobresalientes, que este video quedará grabado para la posteridad, pero también a todos los demás colegas, pediatras y de otras especialidades y de otras áreas como los licenciados en nutrición, licenciados en psicología y los que tienen maestrías y doctorados en otras áreas. Muchas gracias por su labor diaria de atender pacientes, enseñar, aportar ideas, pero sobre todo en dar lo mejor de sí para el beneficio de nuestra sociedad en general. En nuestro caso, más específicamente los niños, pero llegarán a ser adultos si les brindamos esa oportunidad de tenerlo con su máximo potencial y dar lo mejor de sí mismos, estos niños que ahorita están en ciernes, pero que serán los que nos van a dar el mundo del mañana. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Alicia Robledo. Qué viaje tan espléndido nos diste de estos últimos 6 meses. Te agradezco de manera personal esta presentación. Y bueno, ya casi para terminar, yo quisiera aprovechar, casi se ha dicho todo por parte de mis compañeros, pero yo quisiera ser un poco más egoísta, porque yo me recuerdo cuando deseaba ser médico y me ilusionaba tanto que tuve que esforzarme mucho para tratar de ser médico, tratar de ser pediatra. Y quiero agradecer a todos mis maestros, a todos mis compañeros, pero sobre todo a todos aquellos pacientes que se pusieron en mis manos para llegar a concluir mi gran sueño, el ser médico. Muchas gracias, muchas felicidades a todos y vamos a dar oportunidad si alguien quiere hacer un comentario, agregar algo. Aquí ya me pidió la palabra el doctor Roberto Rodríguez García, académico, y le vamos a ceder el micrófono. Adelante, Roberto. Gracias. Ahí estoy. Bueno, no pude conseguir el texto que escribí días antes de este día. Y digo, bueno, como es alguna manera de festejar este día tan importante para nosotros, pues digo, voy a hacer un acróstico de Médicos Unidos. Y entonces lo hice de un solo momento, no le cambié nada. Así como lo iba escribiendo, así lo dejé, porque así me gustó. Y bueno, pues ya lo subí al chat de Médicos Unidos.
Y voy a tratar de, espero que se escuche mi voz, me voy a pasar a donde está el escrito y vemos si se puede leer. ¿Me escuchan? Sí, Roberto. Bueno. Ok, bueno. Entonces, hoy 23 de octubre se celebra el Día del Médico. Felicidades a todos los médicos. Acróstico, Médicos Unidos. Médicos que fueron escogidos por Dios, eleven su alma al cielo, donde encontrarán la paz. Identifiquen el dolor ajeno, curen las enfermedades de sus congéneres, obligación que nos dicta nuestra conciencia. Sus buenas acciones serán compensadas. Unámonos en una sola voz, nosotros juntos actuaremos mejor, incluyendo la ética y el amor, dándosela a los necesitados o a quien solicite nuestra ayuda, sin tapujos y con humildad. Y bueno, pues ahí está escrito. Y como mencionaste que debe ser una participación breve, pues fue más que breve. Muchas gracias a Eduardo, gracias a ti. Roberto Rodríguez García por este acróstico. Muchas gracias. Me parece que hay otras personas que quieren la palabra mientras se deciden ahí las identifico. Yo creo que no sé si quieras hacer algún comentario, César Virgen. Adelante, Jorge. Creo que Jorge pidió la palabra primero. Adelante, Jorge. Bien, bueno, pues buenas noches a todos los compañeros. Un gusto estar participando aquí en este importante evento. Y bueno, quisiera solamente mencionar que hoy, 23 de octubre, que se celebra el Día del Médico, hay que reconocer la labor de todos los médicos que atienden a personas enfermas y que salvan vidas también, aún sabiendo que por la situación actual de la pandemia del COVID-19 arriesgan su propia vida, como hemos tenido conocidos, quizás hasta compañeros, que pues han perdido la vida por estar al frente de batalla. Médicos Unidos pues es un excelente grupo de compañeros, quizá debería decir de hermanos, que a pesar de todo lo que en un momento determinado pasa en nuestros sitios de trabajo, pues se hace una actividad académica pues sin descanso, ya como nos lo ha manifestado la doctora Alicia hace unos momentos. En este tipo de participaciones, pues hay comentarios, se cuentan también experiencias que han sucedido, inclusive se consulta a lo mejor un caso difícil que podamos tener y que nos ayuda a nuestros compañeros a salir adelante. Todos estos eventos han sido ininterrumpidos, como ya se ha mencionado, y eso pues es un gran logro liderado por nuestro amigo, compañero Eduardo Antonio Lara Pérez. Quiero aprovechar el momento para felicitar a todos los compañeros que día a día hacen de la medicina un campo vital en la construcción y desarrollo de nuestra sociedad, porque nosotros pues vemos niños y se dice que los niños son el futuro. Yo digo, pues los niños son el presente, que en un momento determinado serán ese futuro que seguirán con mucho de lo que se está haciendo ahorita en la actualidad. Pero ese presente que viven los niños, pues precisamente están bajo nuestra responsabilidad cuando se enferman o cuando llevamos el control de ellos, y pues estoy seguro que todos, absolutamente todos, ponemos nuestro mayor esfuerzo porque esto salga adelante y esos niños pues lleven todo en un buen estado. Felicidades, compañeros, y desde Guadalajara les envío un abrazo a todos con mucho aprecio y mucha estimación. Y felicidades, Lalo. Muchas gracias, Jorge. Un abrazo para ti también. Rubén, ¿quieres la palabra? Muy buenas noches. Y académico Rubén Álvarez Solís.
Muy buenas noches, saludo con afecto a todos los compañeros y realmente un reconocimiento por tan excelente idea y trayectoria que ha tenido Médicos Unidos y a su fundador, el doctor Eduardo Antonio Lara. Te felicito. Realmente uno ha tenido la oportunidad de ver cada conferencia y cada plática de café lo que es parte de nosotros. Una parte el conocimiento científico y la otra parte el invaluable valor de cada persona, que es su propio ser, donde demuestra sus ideas, sus sentimientos, sus hobbies de una manera como amigable. Realmente yo te felicito, es verdaderamente maravilloso este grupo. Felicito a la doctora Alicia Robledo porque fue una narración estupenda, qué bonito. Agradezco mucho poder haber tenido la oportunidad de observar esta presentación y a todos nosotros, pues creo que esto convierte a este grupo especial y que le deberemos de seguir dando nuestro granito de arena, tanto a nivel del conocimiento científico, cultural y personal. Una forma puede ser dando una conferencia, una forma es asistiendo, ¿verdad? O otra forma estando aquí con nosotros, que eso es parte de la humanidad. Por otra parte, yo agradezco mucho la oportunidad de pertenecer y me siento feliz por estar en este grupo. Muchas gracias a todos y felicidades de nuevo. Gracias. Muchas gracias, Rubén, por tus palabras, por tu mensaje. Estamos a punto de terminar, pero hay otro de los miembros fundadores. Si quieres participar, César Virgen, te damos voz. ¿No? Parece que... Creo que se durmió. No, estoy despierto. Ahí está. Estoy despierto. Adelante, César. No, pues felicidades a Eduardo y a Roberto, que fueron de los que iniciaron este grupo y luego me metieron a mí y empezamos a trabajar y al siguiente día ya teníamos a Arturo y a Rubén y así como en 3 días, un domingo ya estábamos ahí como 8 o 10 gentes comentando todo lo del COVID y de ahí se empezó a armar el grupo, fue aumentando. Y ha agarrado un buen lugar, ha habido mucha amistad, mucha camaradería, mucha ciencia, pero también mucha discusión de la buena. Entonces espero que sigamos así, pues ya, nos quedan unos pocos meses para que este año tan asiago, porque nos ha dado por todos lados temblores, inundaciones, pandemias, de todo, pues termine, pero pues no sabemos qué nos espera el 2021 porque esta pandemia no le veo fin todavía, ni muy pronto. Entonces pues, seguiríamos juntos aquí tal vez por este lugar tratando de trabajar y ayudar a mejorar nuestro México. Felicidades a todos en este día, con muchos compañeros y amigos de muchos años. Felicidades por el Día del Médico. Gracias, César, por tus palabras. Si alguien más quiere tomar la palabra, levante la mano. Isaías, creo que tú quieres hablar. No, pues yo nada más quiero agradecer la oportunidad que me diste en algún momento de pertenecer a esta fraternidad, como bien lo han dicho todos los compañeros. Y pues, sobre todo, como lo mencionaste tú, yo creo que hubiera necesitado un mayor tiempo para poder reconocer y sobre todo, pues recordar a una lista muy grande de colegas que lamentablemente no están aquí. Pero dentro de mi texto era una versión anterior y no quiero dejar de reconocer precisamente a quienes en este momento están dando todo por el todo, que incluso no están presentes aquí viéndonos porque lo vimos ahorita, Antonio Nueva nos está entregado en el hospital. Y así como en un momento de pandemia están ahí todos activos, no se requiere de un momento de esta naturaleza. Hay navidades que muchos de nosotros hemos pasado en el hospital
les hemos robado a nuestros hijos mucho tiempo, no nada más de calidad, tiempo en general. Yo todavía les ofrezco de vez en cuando una disculpa porque en el afán de trabajar por esa cultura de servicio a la humanidad y sobre todo por este proyecto de vida que es la tuberculosis, les robé mucho tiempo a mis primeros 3 hijos sobre todo. Y a la fecha les sigo diciendo gracias porque me siguen comprendiendo todavía y ahora más ya mayores me apoyan en este caminar y uno de mis hijos pues está en este caminar precisamente de la medicina y más todavía me entiende. Entonces, vaya nuestro reconocimiento a nuestras parejas, esposas y esposos, a nuestra familia en general, porque entendieron y siguen entendiendo y apoyando que en muchas ocasiones no podremos estar en tiempos emotivos en casa. Por eso que creo que el reconocimiento debemos de extenderlos a todos ellos, porque finalmente el Día del Médico no festeja nada más al Día del Médico, festeja a una fraternidad que incluye a nuestras familias. Y por eso, Lalo, quiero agradecerte porque has tenido una iniciativa fenomenal para integrarnos a muchos y de diversos puntos del país, de diversos países y de Latinoamérica, de Europa, etcétera. Entonces, gracias mis queridos amigos, gracias queridas amigas, médicos y médicas que este día están festejando. Muy amables. Muchas gracias, Isaías. Pues estamos a punto de cerrar esta grabación, pero quiero decirles que había unas personas que me decían, oye, ¿por qué no aceptaste tal trabajo en otro país? Te estaban ofreciendo, ibas a ganar más dinero. Y quiero decirles que la verdadera riqueza, desde mi perspectiva, ahora que había pensado no mencionarlo, pero hace 2 meses tuve ahí un problema de salud y fue una experiencia muy especial y espiritual porque Dios me permitió ver el amor de mi familia y la gran cantidad de amigos que tengo. Entonces, Médicos Unidos somos todos nosotros. Así es que les mando un abrazo a todos ustedes y les agradezco infinitamente. Hasta pronto.